al mediodía tenía la prensa la impresión de que se venía un gran anuncio, ¿no? Cuando decían, va a hablar Donald Trump desde la Casa Blanca. Pareciera que la escalada de retórica incluso es más fuerte que realmente la escalada militar. ¿Cómo lo ves? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es una escalada verbal de momento, porque ya los barcos de guerra, los vehículos militares están cerca de Venezuela. Eso no necesariamente ha aumentado en las últimas horas. El Gerald Ford, que es el portaaviones más grande del mundo, ya está en el Mar Caribe. Y creo que Trump sigue jugando a la amenaza, sigue jugando a presionar a Maduro. Porque incluso en las últimas horas ha habido versiones, una de la agencia Reuters, de que habrían conversado, ¿no? Y que Maduro le pidió que aceptara un gobierno interino de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, me parece que una semana para irse, que no lo acusen, que le permitan irse a otro país y que retiren la acusación de la Corte Penal Internacional. Lo que quiere decir que hay un juego entre presionar militarmente, conversar y amenazar verbalmente. Y esto creo que se debe a que Trump y quienes lo acompañan, más allá, digamos, de la puesta en escena que hemos visto ahora, que a mi juicio ha sido por momentos ridícula, ¿no? Saben que una incursión militar en Venezuela terrestre podría ocasionarles muchos problemas de reacciones en el mundo y probablemente en la propia Venezuela. Venezuela no es un país que no se pueda defender de ningún modo, va a poder defenderse. Y creo que no es Panamá en 1989, que no tenía ejército, sino únicamente Guardia Nacional, ¿no? Incluso se hablaba de dudas dentro de Washington, o sea, el Senado diciéndole, a ver, explícanos un poco cómo es esto que puedes hacer una incursión militar, ¿no? Ya se hablaba de lo dudoso que era la práctica de derribar estas naves, estos botes en aguas internacionales, ¿no? O sea, sin haber declarado una guerra. Es decir, podemos estar ante un teatro de la guerra antes que en el fondo un plan operativo que realmente tenga un inicio pronto. Yo creo que se está dudando mucho antes de atacar porque se sabe que esto puede tener consecuencias, puede no durar tampoco como se piensa, puede ocasionar una reacción en cadena a nivel internacional, diplomática, por supuesto, bélica, no creo, eso está descartado porque Estados Unidos es el país militarmente más poderoso del mundo. Y el desprestigio además de Donald Trump, acuérdate que él quiere ganar el Nobel de la Paz. Pondría en compromiso a María Corina Machado, que ya es Nobel de la Paz, porque tendría que aceptar, y ya le insinuó en algún momento que es una posibilidad que se contemple. Entonces, ¿cómo es eso de que una Nobel de la Paz y alguien que quiere ganar el Nobel de la Paz emprende una acción guerrera sobre un territorio soberano y además se está ejecutando extrajudicialmente a personas en el Caribe y también en el Pacífico? Porque al final, según las propias Naciones Unidas, es eso, ¿no? Son personas que no han sido llevadas a juicio, que supuestamente son narcotraficantes y que se les está matando en medio del mar. Y hay algo más grave todavía. En las últimas horas se ha revelado que incluso en uno de los casos de ataques a barcos el 2 de septiembre había un par de personas que sobrevivieron y las remataron, ¿no? O sea, es decir, cuando ya estaban rendidas, sometidas. Claro. Y eso la propia Casa Blanca lo ha aceptado. Exactamente Trump no, pero quienes trabajan con él, Pete Hegseth y Bradley, un almirante, han aceptado que dieron la orden para rematar a estas personas. Entonces estamos ante acciones que son, desde el punto de vista del derecho internacional y desde el punto de vista de los derechos humanos, inaceptables, ¿no? Ahora, ciertamente también la agenda de Trump se latinoamericanizó, dirías, porque cuando más sonaba el año pasado, en estas alturas del año, lo único que se decía era cómo China ha llegado a América Latina. Hoy hablamos de, oye, cómo Estados Unidos está empezando a querer influir, esto de Trump apoyando un candidato en Honduras, su pelea constante con Petro, el tema de Venezuela. ¿Empieza a mirar Estados Unidos nuevamente a la región? Sí, pero mira de qué modo, ¿no? Ahora, las últimas cifras de Honduras señalan que no ganaría Asura, ganaría Nasrallah.
que no era exactamente el candidato de Trump, alguien presuntamente de centro liberal en Honduras, ¿no? Y ha amenazado también a Colombia, ¿no? Que podría atacar Colombia porque supuestamente, según Trump, Petro también es un líder del narcotráfico. En algún momento dijo eso. Y esto creo que es una forma poco gentil, por decirlo menos, de acercarse a la región. Sería más lógico, más viable, que empiece a dialogar, empiece, por ejemplo, a promover inversiones, a establecer reuniones con mandatarios. No puede estar la agenda de un presidente, sobre todo del presidente de la nación más poderosa del mundo, por lo menos en términos militares y todavía políticos, aunque China económicamente ya compite con Estados Unidos, no puede estar sujeta a que le gusta un personaje político o un candidato o un presidente, Milei, digamos, y lo favorece y otro no. Eso desde el punto de vista diplomático es poco inteligente y es francamente desde el punto de vista político delirante casi, ¿no? Porque ¿cómo se va a hacer eso? Pero bueno, Trump es así. Trump es no solo impredecible, sino que tiene una agenda de hacer las cosas que camina hacia, y yo creo que esta es la explicación de lo que está haciendo con Venezuela, ¿no? A lograr objetivos que no lograron sus antecesores, ¿no? ¿Qué es lo que yo creo que él quiere hacer? Demostrar que le ganó a Biden derrotando a Maduro. Maduro yo creo que debería irse, me parece un tirano, un dictador, ¿no? Se robó las elecciones claramente, ¿no? No presentó ninguna prueba de que había ganado, pero lo más sensato sería propiciar una transición en base a una negociación, que es algo que ha aparecido en el escenario por parte y dicho por el mismo Trump, pero esa es la vía que se debería privilegiar, ¿no? Y creo que eso ocurre, esas dudas de Trump ocurren porque en el mismo gabinete de Trump y en los núcleos de poder norteamericano están calculando las desastrosas consecuencias que tendría un ataque y prefieren la vía diplomática, ¿no? Veremos qué ocurre con eso también. Ramiro, quería cerrar con una idea tuya sobre lo que hará mañana el canciller en la OEA, ¿no? El canciller peruano Hugo de Sela ha dicho que mañana se presenta para exponer las dudas que tiene sobre la convención que habilita los asilos en la región, ¿no? La duda que tiene del mal uso que se está haciendo. ¿Crees que vaya a generar algunas cercanías de otros países la propuesta peruana? Claramente Betsy Chávez es el tema en cuestión, pero el canciller también dice, no vamos a tocar el tema en específico, voy a ir a plantear que se está haciendo un mal uso del tratado sobre asilos. Yo estoy de acuerdo con que las personas que están procesadas judicialmente no deban apelar a la Convención de Caracas para huir de la justicia. Ya hubo un caso, el de Nadine Heredia, ahora es el de Betsy Chávez, aunque no se diga oficialmente, obviamente hay una preocupación del Perú que es legítima por ese tema. No hay que olvidar, sin embargo, que la propia Convención de Caracas dice en otros de sus artículos que quien le otorga la cualidad o la calificación de perseguido político a la persona que pide asilo es el Estado asilante. Entonces hay una contradicción y poca claridad entre todos los artículos de la propia Convención de Caracas, y a mí me parece razonable que eso se revise, ¿no? Para que no se convierta en una suerte de grieta por donde huyan personas que deben responder ante la justicia. Lo que no creo es que eso tendría que habernos llevado hasta romper relaciones con un país con el que históricamente tenemos lazos muy estrechos, que es México. Yo creo que esas relaciones se deben reconstruir y creo que tampoco conviene alargar demasiado el caso de Betsy Chávez porque al no darle el salvoconducto estamos propiciando una situación límbica, digamos, de incertidumbre que creo que se acabaría cuando simplemente le dan el salvoconducto y se va, porque no creo que haya que esperar que la OEA se pronuncie sobre ese tema. Eso puede durar meses, quizás años. Claro. Entonces, ¿y qué se va a hacer con Betsy Chávez hasta entonces? ¿Va a estar ahí? ¿Se va a esperar el siguiente gobierno? Creo que está bien que se haga esa consulta, está bien que haya una revisión del tratado para evitar este tipo de casos, que se revise ese artículo y el otro también, ¿no? Para ser más precisos en lo que se puede otorgar. Pero creo que hay que evitarnos problemas con los vecinos. Ya tenemos un problema con México, otro con Colombia y ahora uno con Chile, que felizmente sí se está manejando de manera binacional a raíz de la crisis migratoria. Pero ojo, que el presidente temático para el Perú y es algo con lo que vamos a tener que lidiar, ¿no? Seguro que sí, porque lo inmediato que va a ocurrir en la política latinoamericana es eso, el ascenso al poder de un nuevo líder en Chile, así que por allí también agenda abierta.
de lo que pueda pasar y pendiente una resolución en el caso de Venezuela. Veremos qué pasa. Ramiro Escobar ha estado con nosotros comentando esto, la escalada retórica por ahora, de palabras, ¿no? Y bueno, siempre la expectativa de los medios, la expectativa del internet, Ramiro, es increíble cómo se comentan estos temas en redes, sobre todo donde hay mucha afiliación política, ¿no? En redes todos tienen una posición y esto creo que ha llevado a que el tema sea muy, muy comentado. Te agradezco mucho. Si me permites dar una Sí, recomendación claro sobre sí. eso, yo creo que es lo que siempre le digo a mis alumnos de la Católica, donde enseño, y de otras universidades, ¿no? Uno puede tener la simpatía, proclividad que quiera, ¿ya? Derecha, izquierda, centro, donde sea, ¿no? Aun cuando esas categorías hoy día sean un poco imprecisas. Lo que no puede hacer es no mirar la realidad. Y eso creo que implica serenarse, ver lo que está ocurriendo y ver que lo que está haciendo Trump al atacar estas narcolanchas y al hacer acusaciones son versiones que vienen solo de él, ¿no? Que no se contrastan periodísticamente con otras fuentes, no tenemos la obligación de creerlas, ¿no? Y creo que hay que apostar por lo justo y pensar que, por ejemplo, un ataque sobre Venezuela es algo que puede provocar muertos y heridos, ¿no? Y uno lo va a ver por televisión, pero la gente que está allá no, y eso no es algo que sea justo, creo yo, para las personas que van a sufrir directamente una situación de ese tipo, ¿no? Y creo que las personas que opinamos debemos ser muy responsables en eso para no alimentar una sensación de tensión, de crispación que no nos ayuda a atender el asunto y que puede terminar afectando a muchas personas, ¿no? Claro, clarísimo. Gracias por ese mensaje final, porque habla igual de a lo que te dedicas, que también es a formar a jóvenes, ¿no? A generar criterio en una audiencia que, sobre todo en redes sociales y en internet, puede perder, digamos, en el flujo de la hipercomunicación, puede perder ese criterio, ese balance, esa mesura, ¿no? Y acceder a la información como un credo, ¿no? Y no es así. La información tiene contrastes, matices, y te agradezco mucho, Ramiro, por tu tiempo. Gracias por la invitación. Hasta una próxima oportunidad.